Hola y bienvenidos a otro nuevo capítulo de Tech News Gen. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar. Es la generación Z, una generación destinada al fracaso laboral. Uy, qué fuerte suena eso. Sí, ¿verdad? Pero bueno, tenemos un estudio de Intelligent.com que ha encuestado a casi 1000 líderes empresariales y también algunas noticias que analizan los resultados. Y pues vamos a desmenuzar todo esto, ¿te parece? Me parece fascinante. A simple vista, el titular suena bastante alarmista, pero creo que hay mucho que analizar. Totalmente. Para empezar, creo que es importante mencionar la cifra que más ha llamado la atención. 1 de cada 6 gerentes prefiere no contratar a centennials. Una cantidad considerable. Sí, ¿Mm? o sea, es muchísima gente. Sin duda. Y lo que hace que esta cifra sea aún más relevante es que no se basa en simples prejuicios. El estudio de Intelligent.com señala que estas percepciones negativas están, en muchos casos, respaldadas por experiencias concretas. De verdad. ¿Sí? De hecho, se reporta que el 60% de las empresas que contrataron a recién graduados de la generación Z en 2024 terminaron despidiéndolos. Es una cifra impactante, más de la mitad. ¿Y cuáles fueron las razones principales para estos despidos? El estudio menciona la falta de motivación, las dificultades para comunicarse efectivamente y la poca receptividad a las críticas como los principales motivos. Es decir, características que podrían interpretarse como una falta de preparación para el mundo profesional. Exactamente. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Existe una desconexión real entre lo que la generación Z espera del trabajo y lo que las empresas realmente demandan? Me parece una pregunta fundamental, porque si existe esa desconexión, podríamos estar hablando de un problema de expectativas, más que de una falta de aptitudes o de ganas de trabajar. Totalmente. Y aquí es donde entran en juego algunos de los puntos más controversiales del estudio. Por ejemplo, se menciona que los gerentes perciben a los centennials como poco profesionales y con falta de iniciativa. Y no olvidemos el tema de la sensibilidad. El estudio arrojó que el 63% de los gerentes considera que la generación Z es demasiado susceptible a las críticas. Esa cifra en particular ha generado mucha polémica. ¿Se trata realmente de una generación demasiado sensible? ¿O simplemente estamos frente a una nueva forma de percibir y procesar la retroalimentación? Es un debate complejo. Algunos argumentan que la generación Z ha crecido en un entorno más protegido, donde se ha priorizado el reconocimiento por encima del esfuerzo y los resultados. Es una posibilidad. Pero también podríamos considerar que las empresas, por su parte, no han sabido adaptar sus métodos de comunicación y retroalimentación a las necesidades de esta nueva generación. Claro, tal vez la forma tradicional de dar feedback no es la más efectiva para conectar con los centennials. Exacto. Y si a eso le sumamos la rapidez con la que evoluciona la tecnología y la forma en que consumen información las nuevas generaciones, es comprensible que haya un choque cultural en el ámbito laboral. Además de la sensibilidad y la supuesta falta de profesionalismo, el estudio también señala otras áreas donde la generación Z parece estar fallando. Se habla de una falta de ética laboral y de una dificultad para adaptarse a las exigencias del mercado. Es cierto, el panorama que pinta el estudio puede parecer un poco desalentador, pero creo que es importante analizar estos datos con ojo crítico, ¿A qué te refieres? a que no podemos generalizar. Si bien hay casos que confirman estas percepciones negativas, también hay muchos ejemplos de jóvenes de la generación Z que se están destacando en el mundo laboral. Claro, sería injusto y poco preciso etiquetar a toda una generación con base en un estudio. Exactamente. Y por eso creo que es crucial profundizar en este tema, analizar las diferentes perspectivas y buscar soluciones que permitan integrar de forma exitosa a la generación Z al mundo laboral. Porque al final creo que todos buscamos lo mismo, ¿no? Sí. ¿A qué te refieres? A que tanto las empresas como los jóvenes que se integran al mundo laboral buscan un espacio donde puedan desarrollarse, crecer y sentirse valorados. Claro, encontrar un trabajo que te motive, que te permita aprender y que te haga sentir parte de algo. Exactamente. Y creo que la clave para lograr esa armonía entre las empresas y la generación Z está en la adaptación mutua. ¿Qué significa eso en la práctica? Por un lado, las empresas deben ser más flexibles y abiertas a nuevas formas de trabajar. Deben reconocer y aprovechar las habilidades tecnológicas de los centennials, su capacidad para colaborar en entornos digitales y su deseo de tener un impacto positivo en el mundo. Es decir, en lugar de intentar encajar a la generación Z en el molde tradicional, adaptar el molde a sus necesidades y expectativas. Precisamente. Y por otro lado, los centennials también deben hacer un esfuerzo por comprender las exigencias del mundo laboral, desarrollar habilidades de comunicación efectiva y aprender a gestionar la crítica de manera constructiva. Básicamente, se trata de encontrar un punto medio donde ambas partes puedan ceder un poco y aprender la una de la otra. Así es. Y para que este proceso de adaptación sea exitoso, creo que es fundamental fomentar el diálogo y la comprensión mutua.
Entre empresas y centennials. Exactamente. Es necesario que las empresas escuchen las inquietudes y aspiraciones de esta nueva generación, que comprendan sus motivaciones y que les brinden las herramientas y el apoyo que necesitan para desarrollarse. Y al mismo tiempo, los centennials deben estar dispuestos a aprender de la experiencia de las generaciones anteriores, adaptarse a las dinámicas del mundo laboral y a demostrar su compromiso y su capacidad de trabajo. De acuerdo. No se trata de una lucha generacional, sino de un proceso de colaboración en el que todos podemos beneficiarnos. Y en este proceso de colaboración, la educación también juega un papel fundamental. Totalmente. Las instituciones educativas deben preparar a los jóvenes para los retos del mundo laboral actual, no solo enseñándoles conocimientos técnicos, sino también habilidades blandas como la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. Es decir, dotarles de las herramientas que les permitan adaptarse a un entorno laboral en constante cambio. Exactamente. Y también es importante que las empresas se involucren en este proceso, ofreciendo programas de prácticas profesionales y mentorías que permitan a los jóvenes adquirir experiencia y desarrollar sus habilidades en un contexto real. Es una excelente manera de conectar el mundo académico con el mundo laboral y de facilitar la transición de los jóvenes al mundo profesional. Sin duda. Y hablando de ejemplos concretos, creo que es importante destacar que a pesar de las cifras desalentadoras que hemos mencionado, hay muchas empresas que están logrando integrar exitosamente a la generación Z en sus equipos. Es cierto, no todo es negativo. De hecho, el estudio de Intelligent.com señala que un 40% de las empresas que contrataron a Centennials en 2024 lograron retenerlos y están satisfechos con su desempeño. Exactamente. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué están haciendo diferente estas empresas? ¿Cuáles son las claves de su éxito? Es una pregunta muy interesante. A ver, ¿qué podemos deducir de estos casos? Bueno, podríamos especular que estas empresas han comprendido las necesidades y aspiraciones de la generación Z, adaptando sus procesos de reclutamiento, sus modelos de trabajo y su cultura organizacional para crear un entorno laboral más atractivo para los jóvenes. Por ejemplo, ofreciendo mayor flexibilidad horaria, opciones de trabajo remoto o programas de desarrollo profesional personalizados. Exacto. También es posible que estas empresas estén más dispuestas a invertir tiempo y recursos en la formación de los centennials, brindándoles la orientación y el apoyo que necesitan para adaptarse al mundo laboral. Y probablemente también fomentan un ambiente de trabajo más colaborativo, donde se valoran la diversidad de ideas y la creatividad. Es probable. En definitiva, creo que las empresas que están teniendo éxito con la generación Z son aquellas que han sabido adaptarse a las nuevas realidades del mercado laboral y que han apostado por la innovación y la flexibilidad. Y también por la comunicación, la empatía y la construcción de relaciones sólidas con sus empleados. Totalmente de acuerdo. Al final, creo que el éxito de la generación Z en el mundo laboral dependerá en gran medida de la capacidad de adaptación, tanto de las empresas como de los propios jóvenes. De encontrar ese punto medio donde ambas partes puedan sentirse cómodas y puedan colaborar de manera efectiva. Precisamente. No se trata de una batalla generacional, sino de un proceso de aprendizaje mutuo, donde todos podemos aportar algo valioso. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, la integración de la generación Z al mundo laboral no se trata de una lucha generacional, sino de un proceso de aprendizaje mutuo. Exactamente. No se trata de quién tiene la razón o quién está equivocado, sino de encontrar la manera de que ambas partes, empresas y jóvenes, puedan trabajar juntas de forma armoniosa y productiva. Y para eso es fundamental dejar de lado los prejuicios y estereotipos, empezar a valorar las fortalezas y el potencial de cada generación. Totalmente de acuerdo. Los centennials tienen mucho que aportar al mundo laboral, con su dominio de la tecnología, su capacidad para adaptarse a los cambios y su visión fresca e innovadora. Y las empresas, por su parte, tienen la experiencia, la estabilidad y los recursos para guiar y apoyar a esta nueva generación en su camino hacia el éxito profesional. Si logramos combinar lo mejor de ambas generaciones, creo que podemos construir un futuro laboral mucho más dinámico, creativo e inclusivo. Sin duda, es un desafío que requiere esfuerzo y compromiso de ambas partes, pero estoy convencido de que vale la pena. Totalmente. Y para aquellos que se preguntan qué pueden hacer para facilitar esta transición, creo que lo más importante es fomentar el diálogo, la escucha activa y la empatía. Es decir, ponerse en el lugar del otro, intentar comprender sus necesidades, sus motivaciones y buscar soluciones que beneficien a todos. Exactamente. Y no olvidemos la importancia de la educación y la formación continua, tanto para los jóvenes como para las empresas. Es fundamental que las instituciones educativas preparen a los jóvenes para las demandas del mercado laboral actual y que las empresas ofrezcan oportunidades de desarrollo profesional a sus empleados. De acuerdo.
La clave está en la colaboración, la innovación y la adaptación constante. En definitiva, el futuro del trabajo depende de nuestra capacidad para trabajar juntos, para construir un entorno laboral más justo, equitativo y sostenible para todos. Y para la generación Z en particular, que tiene un papel fundamental que desempeñar en la construcción de ese futuro. El debate sobre la adaptación de la generación Z al mundo laboral apenas comienza, y será fascinante ver cómo evoluciona en los próximos años. Sin duda. Tendremos que estar atentos a los cambios, a las nuevas tendencias y a las soluciones que surjan para integrar de manera exitosa a esta nueva generación al mundo laboral. Los invitamos a reflexionar sobre estos temas y a compartir sus opiniones. ¿Qué creen que depara el futuro para la generación Z en el ámbito laboral? Nos vemos en el próximo capítulo de Tech News Gen. ¡Hasta pronto!